Buenas tardes, voy a pasar lista. Marifer. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Abril. Carlos. Presente, doctora. Alan Vadillo, gracias. Presente, doctora. Gracias. Mariana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dara. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, María Eugenia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Dania. Presente, doctora. Gracias, Luis. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito que cheques lo de tu trabajo de intoxicaciones. No sé si no se te envió o no la subiste o algo pasó. Si la subiste, necesito que captures la pantalla de la fecha de que la subiste y luego la reenvíes porque no me aparece tu tarea. Por favor, Hugo. Disculpe, doctora, ya pasó listo, ¿verdad? Es producción. ¿Qué, perdón? ¿Mande? ¿Cómo me dijiste? Drago Trejo. No, estoy hablando con Hugo. Ah, perdón. Ahorita lo checo, doctora. Por favor. Edith. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alexandro. Abril, ¿ya puedes bajar tu mano? Presente, doctora. ¿Sí se escuchó? Sí. Alan. Drago. Presente, doctora. Darío. Presente, doctora. María del Rosario. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Laura. Presente, doctora. Buenas tardes. Scarlett. Alejandro Guerrero. Lizeth Guevara. Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Lizeth Huerta. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guadalupe. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Francesca. Presente, doctora. Gracias, Beatriz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Olivia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Joana. Aime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Joana, ¿puedes bajar tu mano? Amando. Presente, doctora. Gracias. Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Verónica. Dulce. Presente, doctora. Gracias. Melissa. Presente, doctora. Nancy. Presente, doctora. Jaime. Sí, doctora. José Jaime. Voy en José Jaime.
Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Esli. Ok, puedes bajar tu mano. Diana. Vidal. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dafne. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramsés. Scarlett. Alejandro Guerrero. Presente, doctora. Lizeth Guevara. Verónica Rodríguez. Brenda. Bien. Ok, Brenda, puedes Disculpe, bajar la doctora, mano. ¿sí me escuchó? ¿Quién? Guerrero Martínez Alejandro. Sí. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Brenda, ya puedes bajar la mano. Ok, empezamos, por favor. Sí, doctora. A ver. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome febril. Primero tenemos que definir lo que es el síndrome febril. Existen 3 conceptos importantes que tenemos que manejar para hablar de síndrome febril. El primero es el síndrome febril o fiebre de evolución prolongada. Este se va a presentar cuando tengamos una temperatura rectal en el niño mayor a 38.3 grados centígrados de más de una semana de duración y que la exploración física no muestre datos que permitan hacer un diagnóstico nosológico. ¿Por qué vamos a utilizar la temperatura rectal para medir estos parámetros? Porque el recto es la zona del cuerpo que tiene la temperatura más parecida al centro termorregulador del hipotálamo. Entonces, pues es el lugar donde vamos a tener la medición más precisa de la temperatura del cuerpo. Luego tenemos el concepto de la fiebre aguda sin foco infeccioso. Lo mismo, tenemos que tener una temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados, pero en este caso tiene que tener menos de una semana de duración. Y el interrogatorio de exploración física tampoco vamos a documentar un diagnóstico. Y también tenemos por último la fiebre de origen indeterminado u obscuro. Igual vamos a tener una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados de más de 3 semanas de evolución. Que igual vamos a tener sin diagnóstico después de 3 semanas de evolución sin un diagnóstico después de cuando menos una semana de investigación u hospitalización y además de haber realizado exámenes de laboratorio. Bueno, respecto a la etiología, del 85 al 90% de los pacientes entre 0 y 36 meses de edad no van a presentar un foco evidente, pero si presentan un buen estado general, vamos a sospechar una etiología viral. También podemos sospechar infecciones bacterianas y si esto es pues lo que sospechamos, tenemos que actuar rápidamente debido al potencial de producir complicaciones graves. Los principales focos infecciosos bacterianos o agentes etiológicos van a variar de acuerdo a la edad de los pacientes. Esto debido a que conforme va haciéndose más grande el niño, su sistema inmune se va fortaleciendo. Entonces, en niños menores de un mes de edad, los principales agentes que van a ocasionar un síndrome febril van a ser los bacilos gram negativos como E. coli, enterobacterias y Streptococcus grupo B agalactiae. Infrecuentemente tenemos Streptococcus pneumoniae, Salmonella, Pneumonia meningitidis y en otros menos frecuentes también tenemos a Listeria monocytogenes y Enterococo. En los lactantes de 1 a 3 meses de edad vamos a disminuir las infecciones por gram negativos y van a aumentar las infecciones por neumococo, Salmonella y Neisseria meningitidis. Y en niños de 3 a 36 meses de edad, el principal agente va a ser Streptococcus pneumoniae y menos frecuentemente Salmonella,
Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes. Y por último, en los niños que tienen más de 3 años de edad, van a aumentar las infecciones localizadas, como Streptococcus pyogenes para infección faríngea, E. coli para infección urinaria y Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma en infecciones pulmonares. Bueno, otras etiologías, además de las infecciosas, pueden ser enfermedades reumatológicas y colagenopatías, como artritis reumatoide juvenil, fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico o enfermedad mixta del tejido conectivo. También tenemos que descartar que se trate de una enfermedad linfoproliferativa o neoplásica, como una leucemia, un linfoma o tumores. Y otras causas que igual pues no entrarían en esas clasificaciones serían la fiebre espuria, la fiebre por antimicrobianos y otras causas misceláneas. En el 10 al 15% de los pacientes, pues vamos a encontrar que existe una fiebre de origen indeterminado. Y bueno, en el protocolo de investigación del síndrome febril en el niño, a la evaluación inicial, como mencioné anteriormente, tenemos que encontrar la presencia de una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados. Si es menor a esto, pero mayor a 37.5, se le considerará febrícula. Y si es mayor a 40 grados, se le considera hipertermia, y mayor a 41.5 va a ser hiperpirexia. En la madre o el niño en los antecedentes vamos a encontrar que se encontraba previamente sano. Tenemos que descartar lo que es la apariencia tóxica, es decir, que el niño presente letargia, signos de pobre perfusión tisolar, hipo o hiperventilación y cianosis. Y pues a la historia clínica y al examen físico no vamos a encontrar una causa evidente de qué es lo que está desencadenando la fiebre. Entonces, pues para identificar el riesgo de infección bacteriana grave y evaluar la infección oculta vamos a ocupar ciertos criterios. Es importante establecer si el paciente presenta bajo riesgo, riesgo moderado o alto riesgo, porque pues dependiendo de eso va a ser el tratamiento que vamos a usar o el protocolo que vamos a seguir. Entonces, primero tenemos los criterios de bajo riesgo, también denominados criterios de Rochester. El primero y el más importante es que el niño presente un buen estado general, que esté previamente sano, es decir, un recién nacido a término mayor a 37 semanas, que no haya historia de fiebre materna durante el parto o por grupo B estreptococo, ni tratamientos antibióticos en periodo neonatal ni posteriormente. También no tratamiento por hiperbilirrubinemia inexplicada, no hospitalizaciones previas, ausencias de enfermedades crónicas y no ingresado en la maternidad por más tiempo que la madre. También tenemos que ver que haya ausencia de un foco de infección evidente en la exploración de tejidos blancos, huesos, articulaciones, otitis, entre otros. Y pues las pruebas de laboratorio van a salir normales. Los valores alterados los vamos a retomar un poco más tarde. Entonces, cuando un pacientito va a cumplir todos y cada uno de estos criterios, lo consideramos como un paciente de bajo riesgo. En el caso de, para determinar un riesgo medio o un riesgo grave vamos a tener dos criterios. Los primeros va a ser la escala GIOS o Young Infant Observation Scale. Aquí vamos a evaluar el esfuerzo respiratorio, la perfusión periférica y la actitud del niño. Cuando un niño está pues normal, vamos a encontrar que no va a haber esfuerzo respiratorio, va a estar en cuanto a perfusión rosado y las extremidades van a estar calientes y su actitud pues va a sonreír y no va a estar irritable. Cuando tenemos una afectación moderada, las alteraciones en cada uno de los criterios nos van a sumar 3 puntos. Si existe un compromiso respiratorio, que es decir, una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, retracciones o quejido, sumamos 3 puntos. Respecto a perfusión, si las extremidades están frías y moteadas, sumamos 3 puntos. Y en actitud, si el niño está irritable, pero podemos, como quien dice, controlarlo o consolarlo fácilmente, sumamos 3 puntos. Después tenemos los criterios de afectación grave. Esos van a sumar 5 puntos cada uno si están presentes. Respecto al esfuerzo respiratorio, el niño va a presentar una dificultad respiratoria grave, un esfuerzo inadecuado, apnea y un fallo respiratorio. Respecto a la perfusión periférica, pues vamos a observar palidez y signos de choque. Y en la actitud, aquí sí va a estar irritable o inconsolable. En este caso, pues podemos establecer la presencia de estas alteraciones dependiendo de la puntuación total. Sin embargo, si la puntuación obtenida es menor o igual a 7, pues podemos determinar, se sabe que la sensibilidad va a ser del 76% y la especificidad del 75% para el diagnóstico de una infección bacteriana escondida.
Y otra escala que también podemos utilizar para evaluar es la escala de Yale. Aquí vamos a evaluar 6 cosas: calidad de llanto, reacción ante los padres, estado general, color, hidratación y respuesta a estímulos sociales. El niño va a estar normal si su llanto es fuerte, con tono normal, o está contento y sin llorar. Si al ver a los padres o estar con los padres llora brevemente y luego para, o está contento y no llora, también lo clasificamos como normal. Respecto al estado general, el niño se va a mantener despierto y si se duerme se puede despertar rápidamente con un pequeño estímulo. Su coloración va a ser rosada y la hidratación va a ser normal en piel y ojos, y las mucosas se van a encontrar húmedas. La respuesta a estímulos sociales va a ser igual, va a estar sonreír o estar alerta. Si existe una afectación moderada, respecto al llanto, el niño va a estar quejumbroso o sollozando. En la reacción ante los padres va a dejar de llorar y a comenzar de nuevo inmediatamente. En el estado general va a cerrar los ojos brevemente, entonces se despierta o necesita un estímulo prolongado para despertarse. Respecto a la coloración, igual vamos a encontrar palidez de extremidades o acrocianosis. Respecto a la hidratación, va a haber piel y ojos normales y boca ligeramente seca. Y respecto a los estímulos sociales, el niño va a sonreír o estar alerta brevemente. Y por último, para establecer si existe o no una afectación grave, en el llanto va a estar igual débil o va a tener un alto tono. Ante los padres, el niño va a llorar continuamente y apenas va a responder. En el estado general no se puede dormir o no se va a despertar. Respecto a la coloración, el niño va a estar pálido, cianótico, moteado o grisáceo. En hidratación vamos a encontrar que va a tener piel patosa o pliegue positivo y con mucosas secas y ojos hundidos. Y respecto a los estímulos sociales, no va a sonreír, va a presentar cara ansiosa o inexpresiva, o simplemente no va a estar alerta. Si la puntuación es menor o igual a 10, va a haber un bajo riesgo de enfermedad grave. Y si la puntuación es mayor o igual a 16, va a haber un elevado riesgo de enfermedad grave. Y bueno, una vez hayamos determinado si nos encontramos ante un caso con bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo, procedemos pues a hacer pruebas de laboratorio. En el caso de que tenga bajo riesgo, podemos proceder a hacer un examen general de orina. Si existe un riesgo medio, es recomendable mantener al niño en observación durante 6 horas y mandaremos a realizar un EGO, una BH, un hemocultivo, PCR. Si es un niño menor de 1 año, podemos considerar una punción lumbar para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo. Si la fiebre es mayor a 39 grados o los leucocitos son mayores a 20.000, es decir, que presente leucocitosis o, como algunos autores lo refieren, a 15.000 leucocitos, podemos mandar a hacer una radiografía de tórax para descartar neumonía. Y en el riesgo alto tenemos, igual, ahí sí hospitalizamos al niño, hacemos BH, PCR, procalcitonina, hemocultivo, EGO, punción lumbar si no hay contraindicaciones, radiografía de tórax y gasometría. Y pues aquí tenemos un protocolo de estudio más sistematizado. Podremos dividirlo en 4 fases. En primera fase vamos a hacer obligatoriamente BH, reticulocitos, plaquetas, urianálisis, reacciones febriles, Mantoux, hemocultivos y radiografía del tórax. Y opcionalmente, para pues buscar alguna causa más específica, podemos buscar plasmodium, monotest, coprocultivos, urocultivos, exudados faringeos, examen de líquido cefalorraquídeo y radiografía de senos paranasales. En la segunda fase vamos a tener como exámenes obligados el factor reumatoide, células CLE, anticuerpos antinúcleo, complemento hemolítico, proteína C reactiva, proteínas por electroforesis y C3. Esto es principalmente pues para descartar una patología reumatológica. En los exámenes opcionales tenemos antistreptolicinas, inmunoglobulinas, urea y creatinina. En la tercera fase vamos a realizar radiografías de cráneo y huesos largos, biopsias de médula ósea, ganglio, hígado, urografía excretora, linfografía, ecografía, gammagrafía y tomografía computarizada. Esto también es pues para descartar una neoplasia o algún proceso mieloide. Y en cuarta fase pues haríamos una laparotomía exploradora o alta y revaloración del niño en 2 a 3 semanas. Y bueno, ¿qué hallazgos podemos encontrar? En un paciente afectado, pues vamos a encontrar leucocitosis, que como les mencioné anteriormente, es la presencia mayor a 20.000 o 15.000 leucocitos respecto al autor. Esto es importante porque pues los leucocitos van a funcionar como un reactante precoz.
En la proteína C reactiva podemos detectar infecciones virales o bacterianas, pero pues esto determina, bueno, la presencia de una infección viral se va a determinar solo si hay patógenos suficientes. Este por lo general nos va a ser útil en las primeras 12 a 24 horas del estudio. La procalcitonina tiene que ser mayor a 2 nanogramos por litro y nos va a indicar una infección bacteriana severa. Y en el hemocultivo lo podemos realizar en pacientes con bacteriemia oculta. Y pues aquí al lado hay unas tablitas que pues nos mantienen igual las cifras medias de leucocito, cuántos vamos a presentar en sepsis y cuántos en virosis, y los mínimos y máximos respectivos, y pues los niveles de sensibilidad y especificidad de cada uno de los estudios. También podemos mandar a hacer estudios de tira reactiva urinaria. Si encontramos nitritos positivos con leucocituria, vamos a poder sospechar de una infección urinaria. En niños menores de 3 meses no va a resultar muy útil, debido a que miccionan frecuentemente. En su lugar se recomienda realizar un urocultivo. El sedimento urinario va a estar reservado para resultados de tiras positivos y va a ser altamente sensible y específico. El urocultivo, por su parte, nos va a mostrar o nos va a permitir detectar el aislamiento de bacterias para establecer un diagnóstico definitivo de infección de vías urinarias. Y el análisis de heces lo vamos a realizar en pacientes con diarrea o síntomas digestivos. Y pues es bueno ya mandarlo a hacer junto con un coprocultivo. Y bueno, anteriormente les hablé de la procalcitonina. Aquí están los valores que vamos a utilizar en cada una de las posibles situaciones a las que nos podemos enfrentar. Sus valores normales van a ser menores a 0.5 nanogramos por mililitro. Si existe una infección local, vamos a encontrar valores menores a 2 nanogramos por mililitro. Y en bacteriemia va a ser mayor a 2. En la infección bacteriana grave vamos a encontrar de 20 a 1000 nanogramos por mililitro, y también pues es importante establecer diagnóstico diferencial con quemaduras y traumatismos, donde van a existir 5 a 20 nanogramos por mililitro, y con conectivopatías, que van a ser igual valores menores a 1 nanogramo por mililitro. Y como mencioné anteriormente, pues otras pruebas que podemos realizar va a ser la radiografía de tórax para pacientes con sospecha de neumonía o fiebre elevada y mantenida más de 72 horas. En conjunto con los análisis vamos a encontrar leucocitosis y etiología de origen desconocido. En pruebas antigénicas se pueden utilizar como estudios complementarios para detectar ciertos patógenos, como puede ser influenza o como estamos viviendo la situación actual, coronavirus. Y también tenemos el estudio del líquido cefalorraquídeo, que es para descartar la presencia de la meningitis. Una vez realizado todos esos estudios, entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a proceder a disminuir la temperatura del niño? Pues va a haber, tenemos varios escenarios posibles. Tenemos el escenario de remisión espontánea, que aparecen algunas infecciones virales. Podemos utilizar medios físicos, podemos usar tratamiento sintomático o la etiología, podemos utilizar antipiréticos, y en recién nacidos puede existir hospitalización más uso de terapia antimicrobiana empírica. Eso se tiene que valorar porque pues a corta edad algunos antimicóticos pueden producir complicaciones o problemas a largo plazo, como intoxicaciones o disfunciones hepáticas. Vamos a tener que, para el tratamiento antimicrobiano empírico, vamos a utilizar ciertos fármacos respecto a la edad del niño, que pues irían de la siguiente forma. De 0 a 28 días es recomendado usar ampicilina más amikacina en caso de sepsis, ampicilina más cefotaxima o ceftriaxona si se sospecha meningitis. En niños de 1 a 3 meses es recomendable ampicilina con cefotaxima o ceftriaxona. En niños de 3 meses a 5 años, cefotaxima o ceftriaxona, y en niños mayores de 6 años, cefotaxima o ceftriaxona también. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el tratamiento? Cuando ya existe una afectación del estado general, independientemente del grado de temperatura. Si el niño presenta antecedentes de convulsiones febriles o si hay angustia familiar, aunque no se ha demostrado que el tratamiento antitérmico reduzca el riesgo de convulsiones. Y si existe una patología crónica que pueda descompensarse por el ascenso febril, como cardiopatías o neumopatías. Bueno, primero tenemos las formas de control térmico por medio físico. Siempre vamos a recomendar que el niño se encuentre en un ambiente fresco y ventilado. También tiene que haber una disminución de ropa e ingestión de agua fresca, es decir, que no esté tapado, que no tenga chamarras, sudaderas, sino que esté lo más fresco que sea posible. Es recomendable realizar la inmersión en agua templada por un mínimo de 20 minutos, pero no en agua fría. Están contraindicadas las compresas porque van a producir vasoconstricción, y esto nos va a hacer caer en un círculo vicioso que va a estimular a su vez la producción de calor y va a condicionar que se siga elevando la temperatura.
Y las fricciones por alcohol, que es, bueno, a veces son muy dadas las mamás a untarle alcohol en el pecho a los hijos, también están contraindicadas porque pueden llegar a causar una intoxicación etílica por inhalación en el niño. Y bueno, si esto no funciona, entonces podemos considerar el uso de antipiréticos. Y pues el antipirético ideal tiene que presentar ciertas características. Tiene que presentar un resultado rápido y eficaz para reducir la fiebre por lo menos 1 grado centígrado. Debe de estar disponible en forma líquida y supositorio. Va a presentar una baja tasa de efectos secundarios con dosis terapéuticas y una baja toxicidad si se llega a ingerir en sobredosis. También tiene que tener una baja incidencia de interacción con otros medicamentos y tiene que ser raramente contraindicado en el área de pediatría, y lo más importante es que esté seguro y rentable y disponible donde estemos pues atendiendo al niño. Bueno, entonces, respecto al uso adecuado y racional de antipiréticos, tenemos que tomar en cuenta que algunos antipiréticos pueden producir efectos colaterales indeseables, por lo cual debemos de hacer una aplicación cuidadosa y solamente si los medios físicos no funcionan. El antipirético de elección suele ser paracetamol. Ese se puede aplicar vía oral en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas. Por vía rectal de 15 a 30 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas. Intravenoso de 15 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 4 gramos cada 24 horas. Y también se puede aplicar en niños mayores de 50 kilogramos, 1 gramo cada 6 horas. Es el más seguro de los antipiréticos a dosis terapéuticas y va a actuar directamente a nivel del centro termorregulador del hipotálamo. Otro de los antipiréticos más utilizados va a ser acetaminofén en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas. Y ese se tiene que utilizar con precaución porque puede llegar a ser potencialmente hepatotóxico. El metamizol se puede utilizar en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis en 3 dosis. Puede ocasionar aplasia medular, gastritis, síndrome de Steven-Johnson y estado de choque en pacientes con fiebre tifoidea. Y también encontramos al ibuprofeno, que se puede administrar vía oral de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 40 miligramos por kilogramo por día. También hay algunos médicos que llegan a utilizar nimesulida, pero esta está sumamente contraindicada porque puede llegar a producir igual, puede ser hepatotóxica a largo plazo. Bueno, si tampoco surte efecto entonces este tratamiento antipirético, entonces podemos tomar en cuenta hospitalizar al menor. Los criterios que vamos a utilizar para hospitalizarlo va a ser que aparezcan signos de gravedad, que sea un niño menor a 1 mes, o que su edad sea de 1 a 3 meses y no existe una focalidad clara de la patología. También si hay una enfermedad crónica de base y que está descompensada, o si lleva más de 10 días con fiebre. Y la repercusión del estado general durante el periodo febril también es causa de hospitalización. Ahora, respecto al pronóstico, pues principalmente va a depender del foco infeccioso. Es decir, algunas infecciones tienen mejor pronóstico que otras. Por ejemplo, una meningitis pues tiene un pronóstico más complicado que una infección de anginas, que una faringoamigdalitis. Es importante tener un seguimiento para evaluar la evolución del paciente. Y la complicación más importante que puede llegar a presentarse son las convulsiones febriles. Respecto a estas, vamos a tener que existen las convulsiones febriles típicas o simples. Estas van a ser breves, van a durar menos de 15 minutos o 20. Vamos a tener solamente una por proceso febril. Son generalizadas y simétricas. Pueden ser clónicas, tónicas o tónicas. Y puede haber una postcrisis corta. Si existe otra forma son las convulsiones febriles complejas, atípicas o complicadas. Esas son prolongadas. Van a aparecer varias en un solo proceso febril, son focales o unilaterales y va a haber una postcrisis prolongada. Puede haber parálisis de toda asociada. Y pues el tratamiento de esas convulsiones se divide en 3 estadios. El tratamiento inmediato es antitérmicos y colocación del niño en semipronación. Colocamos diazepam rectal en dosis de 0.5 a 0.9 miligramos por kilogramo con un máximo de 10 miligramos. Si no cede con 1 o 2 dosis de diazepam rectal, la administración intravenosa de diazepam a 0.3 miligramos por kilogramos en infusión lenta es el siguiente paso recomendado. Los criterios de ingreso van a ser crisis prolongadas, focalidad neurológica, crisis múltiples o gran angustia familiar. Y pues lo vamos a evaluar en neuropediatría si son lactantes y mayores de 5 años, formas atípicas y si hay una segunda convulsión febril típica. También vamos a tener que existe un tratamiento preventivo intermitente. Este se va a dar durante el episodio febril.
Está indicado si hay más de 2 episodios típicos o alto riesgo de recurrencia. Las pautas son el uso de diazepam en dosis de 0.6 miligramos por kilogramo vía rectal o 0.15 a 0.3 miligramos por kilogramo vía oral. Se va a aplicar cada 8 a 12 horas clonazepam de 0.03 miligramos por kilogramo vía oral cada 8 horas. Y la otra pauta del tratamiento va a ser el tratamiento preventivo continuo. En este va a ser una no indicación sistematizada. Se valorará en niños menores a 10 meses con convulsiones frecuentes en poco tiempo o convulsiones complejas repetidas y o antecedentes familiares de epilepsia. Y pues aquí vamos a aplicar ácido valproico o fenobarbital según edad a dosis habituales, pero siempre vigilando los efectos colaterales. Y aquí pues les quise poner estos dos algoritmos que resumen todo el manejo en niños menores a 1 a 3 meses y en niños mayores a 3 meses. Y eso sería todo de mi parte. Bien, ¿algún comentario, pregunta? Siempre es importante estar verificando y que sea la temperatura a cierta hora, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, cuando está hospitalizado el niño porque ya tiene más de 2 semanas con fiebre, aparentemente, y les digo aparentemente porque generalmente las mamás a veces no saben leer el termómetro de mercurio, el termómetro que ocupan no lo dejan el tiempo necesario y ciertas circunstancias, ¿no? A veces está demasiadamente tapado el niño, ¿no? Y entonces ellas siempre van a decir que está calientito, que lo sintió calientito de la cabeza, que lo sintió calientito del abdomen y que tiene la temperatura por dentro, ¿no? Entonces, realmente hay que verificar, ¿verdad? Por lo menos 3 veces al día y consecutivamente a la misma hora. Si le digo a la mamá que a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, y otro a las 7 de la noche, bueno, pues por lo menos así todos los días debe de ser para ver cuánto tiene la temperatura. También hay fiebres que son como en picos febriles, ¿verdad? A veces, por ejemplo, o como la tuberculosis que solamente se presenta durante el turno vespertino y nocturno. Entonces todos esos factores hay que determinarlos para determinar si realmente se tiene o no una fiebre. Entonces, considerarlo siempre, ¿verdad? Y si está hospitalizado el niño, bueno, se va a llevar una curva térmica, es decir, que con un horario, ¿verdad? Se va a estar tomando la temperatura, como debe ser. Con el termómetro de mercurio debemos, por lo menos debe estar 3 minutos en la axila para que se tome el termómetro. Bueno, la temperatura. La rectal es la más fidedigna y luego sería la óptica y hasta el final sería lo que es la axilar. Entonces, dependiendo de cómo estén tomando las temperaturas o cómo la esté tomando la mamá, pues vamos a considerar, ¿no? Y hacer la referencia, ¿no? Que arriba de 38 grados se considera. La nemelubrina o metamizol se recomienda para niños mayores de 5 años. Para menores de 5 años nosotros no lo manejamos. Manejamos un poco más frecuentemente o la gente maneja más frecuentemente lo que es el paracetamol y el ibuprofeno. Entonces, hay que estar vigilando, hay que estar viendo el peso para descartar ciertas patologías que, bueno, ya su compañero comentó. El de la forma aguda, bueno, pues no hay tanto, ¿cómo se llama? Pues no tiene a veces mayor dificultad, ¿no? Porque generalmente, pues se trata de una faringoamigdalitis, una otitis, un síndrome diarreico,
como este caso, ¿no? En estos casos. Pero el problema es la que dura más de 7 días o la de que dura más de 3 semanas, que es donde la de origen oscuro que no sabemos, ¿no? Entonces, debemos recordar también a veces al 7º día, en algunas ocasiones, las reacciones de las vacunas se pueden presentar. Y a veces duran 2 o 3 días, ¿no? Entonces, sin ningún otro cuadro viral. Dime, Ana Laura, ¿tienes duda? Disculpe, doctora, yo he escuchado respecto a nimesulida que pues ya no se da por ser hepatotóxico, pero también he visto mucho que se les da a niños. Entonces, bueno, no sé ya cómo se esté manejando o ya en sector salud cómo se haga. En el sector salud, de por sí no ha existido nimesulid. La nimesulid más bien es a nivel privado o particular que se maneja, ¿no? En sector salud, digamos IMSS, Secretaría de Salud, su cuadro básico es paracetamol, a veces ibuprofeno y obviamente el metamizol, ¿no? Entonces, nimesulida le han achacado muchas cosas que no han sido realmente, no hay ningún estudio establecido o efectivo, ¿verdad? Que dé algunas alteraciones. Todo medicamento te va a producir algún efecto, ¿verdad? Lo correcto sea la dosis, el tiempo, ¿verdad? O sea, básicamente la dosis correcta y el tiempo de administración. Nimesulida, la grandísima ventaja, a mí me fascina, a mí me encanta nimesulida y yo la ocupo. Bueno, la ocupaba yo bastante antes de que la sacaran todavía no hay nimesulida. Yo le he ocupado mucho. Desde que salió hasta la fecha, le he ocupado. Y la he ocupado en mis sobrinos y en mi hijo. Paracetamol para nada les hace a nadie de ellos, ¿verdad? De mis sobrinos. Tengo un sobrino que tiene ahorita actualmente, mis 2 sobrinos los más grandes que tienen 21, mi hijo 18 y mi otro sobrino 18 y el más pequeñito 10. A todos ellos y a mis otros sobrinos por parte de mis primas, de los que las edades que les acabo de decir son de mis hermanos. De parte de mis primas o primos, ¿verdad? De igual forma he manejado nimesulid y hasta la fecha y con mis pacientes he manejado mucho nimesulid. Paracetamol, híjolas, muy rara vez lo llego a ocupar, rarísima la vez, rarísima, porque hay que estarla aplicando cada 4, cada 6 horas y la mamá se desespera por la fiebre. Nimesulida te da una grandísima ventaja de 12 horas sin fiebre y que en 20 a 30 minutos te quita la temperatura, te la baja. Entonces, realmente a mí me ha funcionado bastante. La dosis es de 5 a 10 miligramos por kilogramo día, dividida en 2 dosis. Antes, muy al principio salieron las gotitas, que esas fueron las que yo manejé bastante con mis 2 sobrinos, los mayores. Y siempre, toda la vida, esa lo he manejado y hasta la fecha. Ellos son sanos, no tienen ningún problema. Las tabletas igual de nimesulid, yo las he tomado como protocolo de mi vigilancia en medicina interna. Me hacen ultrasonido hepático, pruebas de función hepática y mira, a la fecha ningún problema. Y por lo menos sí las he tomado unos 3 o 5 días cuando tengo algún cuadro gripal o algún problema de fiebre. Cuando había, pues yo las tomaba. Entonces, yo por experiencia propia te puedo decir que nimesulid para mí es muy noble. Lo que gusta es la parte esa de cada 12 horas. Definitivamente ahorita que no ha habido, todo el año pasado no hubo. Yo apenas fui a Cáritas, a la farmacia de Cáritas, y vi ahí unos nimesulid. La verdad se me pasó preguntarle a la química si ya estaba nuevamente nimesulid. No le he preguntado a la de Chinoin si ya está nuevamente a la venta, porque Chinoin es el que me llevaba nimesulid. Pero le voy a volver a preguntar si ya está a la venta. Siempre ha habido, desde que salió nimesulid, siempre ha tenido competencia con el paracetamol.
¿Por qué? Porque obviamente anteriormente que saliera Nimesulid, paracetamol era era lo más común, ¿verdad? Aparte del metamizol que se administra. Pero el metamizol sí, ese sí lo he visto con mayor problemas a nivel renal y hepático. Y tuvimos niños, cuando trabajaba yo en el Niño Poblano, tuve niños con intoxicación por metamizol. ¿Por qué? Porque la dosis de la gotita, de las gotitas, no es como no es como la del paracetamol, ¿verdad? Cada mililitro, que equivale a 20 gotas de los goteros, son 500 miligramos de metamizol. Entonces, si la dosis es de 10 miligramos por kilogramo dosis, si tú le das a un bebé, digamos, 10 gotas, le estás dando 250 miligramos, que equivale más o menos como a unos 30 a 40 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, por eso ha habido muchas intoxicaciones con las gotas. Y las tabletas, bueno, y la suspensión, pues, como les digo, yo sí manejo nimesulida o metamizol, pero hasta después de los 5 o 6 años, que sobre todo cuando la mamá me dice que ya le di un montón de paracetamol y no le baja la temperatura. Entonces empiezo a dar el metamizol, y más si tiene más de 30 kilogramos. Por ahí vi, levantaba otra manita, pero no me fijé quién era. ¿Cuál era la duda? Yo, doctora, una duda ahora sí un poquito personal. Tengo a mi sobrinita aquí en casa y apenas tuvo un cuadro diarreico y pues tuvo fiebre. Entonces ya el último día no le dio fiebre, se le bajó como a las 7 de la noche, pero ya en la madrugada, como eso de la 1, se puso muy fría, ella, fría. Entonces nos surgió la duda y el miedo de volverla a cubrir demasiado y le volviera a subir la fiebre, o simplemente calentarla mecánicamente sus bracitos o así. En esos casos, ¿es recomendable que se tape con una sabanita ligera o sí, qué claro, hacer ahí? o con un suéter? Habría que ver que a lo mejor fue mayor la dosis de que le hayan dado previamente, o no se hidrató, porque es raro que no le tomaron la temperatura. Sí, doctora, tenía 37.4, pero ya en la noche no se la tomaron, solo la sentimos muy fría. Tenía 35.3 por la noche ya. Ajá. Pero, ¿qué le dieron? Cuando tenía 37, ¿le dieron algo? Sí, doctora, fue el Tempra. ¿Qué edad tiene? 1 año, 2 meses. ¿Pesa como 10 kilos? 9 kilos, doctora, pesa. 9 kilos. ¿Cuánto le dieron de gotitas o de del Tempra? 1.5 mililitros fue, doctora. Viene, ¿cómo dice? Es que habría que ver la conversión, porque se me hace que fue un poquito mayor la dosis. Sí, a ver, espérame, déjame hacer la cuenta más o menos. Es de 250 la suspensión. Sí, doctora, es esa. No, pues la dosis fue la adecuada. Y 35 yo creo que sí le bajó bastante. Como ya realmente no era una fiebre, sino era una febrícula con 37, yo creo que posiblemente si en esa 37 solamente con que la hubieran destapado, hubiese sido mucho, nada más con eso, la hubieran destapado y ya le hubiese bajado sin mayor problema.
Como ya estaba en remisión el proceso infeccioso, realmente ya el organismo ya no estaba con una respuesta inflamatoria hacia algún microorganismo porque ya estaba en remisión. Entonces, ahí nada más lo que se sugiere es, por ejemplo, cuando tienen 37, 37.5, que son febrículas, yo lo que hago es nada más que los destapen o ponerles, darles un bañito de agua tibia y hidratarla. Y ya, nada más con eso. Yo creo que ahí sí se le bajó la temperatura un poquito más de lo debido y lo que se tenía que haber hecho pues nada más era taparla, ¿verdad? Y estarla vigilando. No le iba a subir, no le iba a subir más. Y más si el cuarto era un poquito fresco, ¿verdad? Seguramente por eso también le bajó como que un poquito más rápido la temperatura. Sí, doctora, muchas gracias. Y ya por último, molestándola, pues le suspendieron la fórmula porque ella empezó el domingo con el cuadro. Ahorita ya no tiene fiebre, ya no nada. ¿Es recomendable que siga sin la fórmula hasta que termine su tratamiento, doctora, o esas sí se las pueden ya dar? Yo nunca suspendo fórmulas lácteas. Nunca ok, doctora, las suspendo. perfecto. Ni las diluyo. Y el pecho igual, ¿verdad? Nada. Nada, no se debe de suspender. Debe de continuar, al contrario, es mejor hidratación en este aspecto. O sea, ya vimos ya vimos síndrome diarreico, ya viste ahí que la indicación es que continúan con su dieta normal, sin mayor problema, nada de suspensión de fórmula y menos lactancia materna, darles a lo mejor algún tipo de té como, digamos, o agua como astringente que se le llama, que sería suero de arroz, en este caso, se pone a hervir tantito a una taza de arroz en 1 litro de agua y esa agüita es la que se les está ofreciendo. Incluso con esa agua se puede preparar la fórmula que tenga, si es que está con fórmula, y o con té de manzanilla. En algunas ocasiones, sobre todo cuando es la diarrea secretora, por ejemplo, por rotavirus, hace que las vellosidades de la absorción de la parte de la glucosa se aplanen y entonces eso hace que perpetúe un poco más la diarrea. Entonces, en algunas ocasiones en lo que están recuperándose de la diarrea, sobre todo la acuosa, yo les mando alguna fórmula, o sea, su fórmula, pero sin lactosa. Y entonces ya con eso, por lo menos unas 6 semanas, con esa fórmula y luego ya los regreso a su fórmula sin mayor problema. Y si no, pues su misma fórmula solamente con suero de arroz o té de manzanilla es más que suficiente para que son sustancias que hacen que sea astringente, es decir, que reabsorben mayor agua y disminuyen la eliminación del agua. Dime, Ana, ¿tienes otra duda? Muchas gracias, doctora. Sí. Disculpe, ahorita referente a COVID, no sé usted que haya visto que les esté ayudando. Bueno, yo en mi caso ya tuve 2 sobrinitas y pues sí les daban antihistamínicos y paracetamol, pero pues no estaban en mi casa, pero su mamá me comentaba que pues estaban muy débiles, muy irritables y pues así estuvieron hasta que pasaron los días. Sí, bueno, mira, ahorita como yo no estoy dando consulta en Caritas y no estoy en ninguna institución, solamente he escuchado las referencias de los compañeros pediatras que dan la consulta, ¿no? Entonces, así como que te dijera yo, mucha experiencia que tenga yo en lo del COVID, pues no. Lo único que nosotros y lo que yo he estado viendo en el Colegio de Pediatría y en los webinars que me invitan y que entro, es que se esté hidratando, que se esté una buena hidratación, obviamente algún analgésico, porque parece ser que sí afecta mucho el estado general al paciente, y eso también lo he escuchado con los adultos, es darle algún tipo de analgésico y aumentar o incrementar la dosis de ácido fólico y de la vitamina C y D.
Yo, por lo general, en los resfriados comunes o cuadros gripales o cuadros de vías respiratorias superiores, siempre les doy vitamina A, C, D. ¿Verdad? Por unos días les doblo la dosis y después ya se las regreso a dosis normal y se las mantengo por lo menos toda la temperatura, el tiempo de invierno, otoño-invierno, que es cuando más frecuentemente es el cuadro gripal. En el caso de COVID, la sugerencia es esa, que se continúe con la administración, obviamente, de analgésicos, una buena hidratación, una buena alimentación y polivitaminas o vitamina por lo menos ACD, pues para mejorar el cuadro anímico de los niños. Muchas gracias, doctora. Sí. Entonces, también debemos recordar la parte de lo que hay por virus, por ejemplo, por Epstein-Barr, por citomegalovirus, que dan cuadros virales importantes, ¿no? Aquí la problemática o lo más difícil es cuando dura más de 3 semanas el cuadro y que obviamente la mamá pues ya se pone bastante nerviosa y alterada. Pero también debemos recordar que en algunas ocasiones, por ejemplo, el mal uso de los antibióticos y hacen resistencia bacteriana, y en algunas ocasiones el mismo antibiótico después de mucho uso, sobre todo en los niños que, por ejemplo, van al tercer día con el médico de fiebre y es un cuadro viral y le dan antibiótico y se lo dan por 10 días. Entonces, esto hace que nuevamente se colonicen o haya la llegada de bacterias y persista, ¿verdad? La fiebre. Y entonces, y luego después otro tipo de antibiótico y le van cambiando el antibiótico y el chiste es que cuando a veces ya ya son 3, 4 semanas con antibiótico y con fiebres en forma, a lo mejor un día sí, 2 días no, así en forma intermitente. Y entonces hay que buscarle también a veces que sea la causa secundaria a antibióticos, ¿no? Entonces ahí habría que valorar bien si no es ningún problema oncológico, ¿verdad? O de inmunosupresión, ¿verdad? Que tengan algún problema, la edad del pacientito, las características de la fiebre y descartar, y la zona endémica, sobre todo de donde vive, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la zona del lado de Izúcar de Matamoros, Tepeji de Rodríguez, toda esa zona, Oaxaca, es endemia de tuberculosis. Dengue también, entonces hay que ver las zonas de donde estemos hablando, qué es lo más que predomina y buscarle algún cuadro, el esquema de vacunación. Ahorita tenemos mucho problema, ¿verdad? Aquí sí el gobierno no ha permitido o no ha comprado vacunas básicas, entonces no hay BCG, ¿verdad? Y el gobierno pues dijo que que había un lote y cuando llegaron los lotes a la Secretaría de Salud, resulta que eran lotes caducados. Entonces, obviamente uno como pediatra no puede poner una vacuna caducada, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de un biológico. Entonces, ahí sí, ¿verdad? A lo mejor un antibiótico, a lo mejor un analgésico, no más de 3 meses de la caducidad, se puede administrar sin mayor problema. Pero una vacuna sí no puedes administrarla porque estás hablando de un sistema inmunológico que se va a ver afectado. Entonces, eso es muy importante que veamos la zona, ¿no? O sea, aparentemente la tuberculosis casi no existe, pero no, sí, hay zonas muy endémicas y, por ejemplo, si ustedes escogen Izúcar de Matamoros para hacer servicio social, Tepeji de Rodríguez, tengan mucho cuidado, vean que tengan su vacuna de BCG, porque ahí es zona endémica, ¿no? Igual el dengue. Bueno, nos veríamos el día lunes. En un momentito les digo qué tema continúa porque ya son la 1 de la tarde.
Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, Recuerden doctora, que igualmente. tienen tarea para el día Gracias. 6. No se Gracias, les doctora. olvide. Bonito fin. Hasta luego. Hasta luego. Chequen que